Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Abra su Biblia un momento, por favor, o acompáñeme a la pantalla. Génesis capítulo 42, versículo 20 en su parte B, y Génesis capítulo 42, verso 21. Leamos en el precioso nombre del Señor Jesús. Verso 20 en su segunda parte dice: ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros: sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. ¿Quiere leerlo conmigo un momento, por favor? Leamos en alta voz. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros: sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. ¿El pastor quiere venir un momento a orar? Oremos al Señor. Padre de la gloria, muchas gracias. Ahora nos encontramos frente a tu palabra, Señor. Algo de lo cual no somos dignos, pero es tan grande tu compasión y tu misericordia que este día también quieres hablarnos, y en esta ocasión, en los labios de nuestro pastor, mueve a tu pueblo, Dios mío. Mueve a tu pueblo, Señor. Toca a cada uno con tu palabra, tal como lo hiciste en el pasado, lo puedes hacer hoy y lo harás mañana también, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Siéntense, querida iglesia, por favor. Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado El dolor de los pecados del pasado. El dolor de los pecados del pasado. Estos textos que acabamos de leer hacen parte de una historia bíblica en la que en una época en la que hubo una gran hambre en la tierra que se prolongó durante 7 años, el patriarca Jacob, quien vive en Canaán, ha enviado a 10 de sus hijos a Egipto. En el mapa, usted puede ver en la parte nororiental a Canaán. Allí está residiendo este patriarca, esperando de Dios el cumplimiento de sus promesas. Sin embargo, el único lugar en el que en ese momento de hambre en la tierra hay alimento es en Egipto, hacia el sur de Canaán, pero en el nororiente del continente africano. Y ellos han ido allí por orden de su padre porque Jacob ha sabido que en Egipto hay un gobernador sabio que durante 7 años de abundancia acumuló alimento para enfrentar los años de escasez. Usted puede encontrar esto en el libro de Génesis, capítulo 41, versos 53 y 54. Y aprovecho para decirle acá, hermanos, ahorrar es sabio. La Biblia dice que el que ahorra de poco a poco se enriquece. No es sabio gastarse todo lo que uno tiene. Hay hermanos que están labrando un futuro de incertidumbre económica. Primero, porque no saben entregar a Dios con generosidad lo que a Él le pertenece. No diezman,
no ofrendan, no comparten. Y segundo, porque no ahorran. A mí me gustaría en algún momento que pudiéramos hablar de la bendición espiritual de diezmar y de ofrendar. Pero también tenemos que hablar de esto. Hay que ahorrar. Dios en su sabiduría dijo, diezme el 10%, ahorre el 10%. Así que Jacob ha enviado a sus hijos allí porque él sabe que hay un gobernador sabio que está gobernando el territorio de Egipto. Pero Egipto en ese momento no es solo un país, es el imperio conocido por todo el mundo. Así que cuando sus hijos van en obediencia a su padre, al llegar a Egipto, hay un gobernador que se llama Safenat Panea. Y Safenat Panea, cuyo nombre había sido puesto por el faraón y que probablemente significa el nutridor de las dos tierras, o también otro significado puede ser el viviente, se encuentra frente a frente con estos hijos de Jacob, quienes después de postrarse ante él, reciben un trato rudo de parte de este gobernador, quien además, sin mediar mucho diálogo, los acusó de ser espías que habían ido a observar las zonas desprotegidas del país. Así que, a pesar de que los hijos de Jacob se presentaron como gente honrada, porque ellos dijeron, nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados, y además dijeron que eran hijos de un mismo padre que ya era anciano, y quien además se había quedado en Canaán con su hijo menor, ese gobernador de nombre Safenat Panea insistió en que ellos eran espías y tomó la decisión de enviarlos a la cárcel, donde permanecieron 3 días encerrados. Pasados los 3 días, el gobernador Safenat Panea tomó la decisión de sacarlos de la cárcel y darles la oportunidad de demostrar que en realidad no eran espías. Si ellos querían demostrar esto, tenían que hacer lo siguiente para mostrar su inocencia. Uno de los hermanos, de los 10 hermanos, debía quedar preso, mientras los otros 9 regresaban a Canaán y después de llevar el alimento que iban a comprar en Egipto, deberían regresar con el hermano menor que habían mencionado que estaba en casa con su padre. Ante esta situación tan dramática en la que hay una severa acusación del hombre más poderoso del mundo conocido después del faraón, quien además pronuncia una sentencia de muerte si ellos no demuestran lo que han dicho, los 10 hermanos pronuncian estas palabras que hemos leído al principio. Volvamos a leerlas. Sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén, que era el primogénito de Jacob, o sea, el mayor de estos hermanos, y les dijo a todos, yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. ¿A qué se referían estos hombres cuando mencionaron que estaban viviendo las consecuencias de lo que le hicieron a su hermano? Resulta que 22 años atrás, estos hombres habían cometido varios pecados y varios delitos contra un joven de 17 años, quien era su hermano. En el capítulo 37 del libro de Génesis, el escritor Moisés nos cuenta que estos hombres que ahora dicen estar en aprietos y verdaderamente lo están, tenían un medio hermano a quien odiaban porque era hijo de su propio padre con la esposa que él amaba, y lo cual había redundado en que él fuera el favorito de su padre Jacob. En el capítulo 37 del libro de Génesis, y usted puede tomar nota de los versículos, la Biblia nos dice que lo odiaban porque su padre lo amaba más a él. Además, la Biblia dice que este odio había hecho que ellos cortaran la relación con él al punto que ni siquiera lo saludaban.
¿Se ha dado cuenta usted que algunas veces el no saludo de alguien nos indica que algo está pasando? ¿Hay una carga contra nosotros o hay un motivo por el cual la relación se ha distanciado? El versículo 4 en su parte B de Génesis 37 dice que lo odiaban de tal manera que ni siquiera lo saludaban. Como si fuera poco esto de que era amado por su padre, por ser un hijo tenido en su vejez, la Biblia dice que este muchacho odiado había recibido un don de parte de Dios. Y la Biblia resalta que por causa de ese don de Dios, el odio de sus hermanos iba en aumento. Versículo 5. Además, la Biblia nos especifica que el don que había venido de parte de Dios era tener sueños. No era un dormilón. Por favor, no confunda esto. No estoy diciendo que dormir mucho es un don de Dios, aunque dormir sí es un regalo de Dios porque la Biblia dice que a su amado dará Dios el sueño. La Biblia no está hablando aquí de los dormilones, está hablando de los sueños que traen revelaciones con relación a asuntos del presente o del futuro. Y la Biblia dice que cuando este muchacho le contaba a sus hermanos sus sueños, el odio era cada vez mayor. Hasta este punto la Biblia ha dicho en 3 oportunidades que lo odiaban, pero además dice que era un sentimiento progresivo. También la Biblia dice en este capítulo que por causa del amor de su padre y de los sueños que tenían, ahora había otro sentimiento, le tenían envidia. Pero esto que eran sentimientos, como el odio, que es progresivo en el caso de ellos, y la envidia, llegaron a materializarse. Además, una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es, algunas veces somos capaces de ocultar nuestros malos sentimientos, pero siempre van a producir un fruto de pecado, porque ellos mismos son pecado. Así que alguien podría decir, todo el mundo tiene derecho o a amar o a odiar. Y tal vez decir que estos muchachos eran víctimas porque ¿quién no se siente mal cuando el papá de uno prefiere a un hermano de uno y no a uno? Si por supuesto hay preferencia, eso significa que también hay descarte. Pero el caso de estos muchachos hizo que eso que fue un sentimiento que empezó con odio y que fue progresando y que luego se convirtió en envidia, llegó a materializarse. Nuestro pastor el miércoles pasado decía, decimos lo que decimos y hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos. Así que estos sentimientos de odio y envidia que habitaban en estos hermanos los hacía a ellos no solamente tener un sentimiento, sino que los hacía ser odiadores y envidiosos. Alguien dirá, no, yo tengo envidia, pero no soy envidioso. Escúchame, lo que estás produciendo, lo que estás diciendo, lo que estás haciendo, lo dices y lo haces porque eso es lo que eres. Así que estos muchachos eran odiadores y eran envidiosos. Y además la Biblia nos dice que esos sentimientos que habitaban en estos hermanos y que los hacía ser como eran, hicieron que ellos aprovecharan una oportunidad para mostrar lo que realmente ellos eran. En ocasiones dice, pastor, la gente dice, yo no sé yo por qué dije esa mentira o yo no sé por qué yo cometí infidelidad con mi esposa. La respuesta es muy sencilla. Siempre había estado la maldad en ti y ahora simplemente estás haciendo aquello que habitaba en ti. ¿Por qué? Porque decimos lo que decimos y hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos. Y entonces, ¿cómo aprovecharon ellos la oportunidad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que esos sentimientos de odio y de envidia se materializaran? La Biblia dice que en un momento en el que el papá mandó a José para que revisara cómo estaban sus hermanos tramaron un plan y lo intentaron matar. Hablaron de homicidio. Uno de los pecados más horrendos, porque cuando se habla de homicidio, entonces se le está diciendo a un ser a quien Dios le dio autoridad para existir que debe desaparecer.
Cuando una persona muere, desaparece completamente de este plano. Así que no hay opción a la reconciliación, no hay opción al arrepentimiento, no hay opción al perdón. La Biblia dice además que lo secuestraron y lo metieron bajo tierra. Algo muy parecido. ¿No le suena esto muy colombiano? Cuando a nuestros secuestrados los meten bajo tierra, los entierran vivos. La Biblia además dice que le hurtaron sus pertenencias. Lo vendieron como esclavo. Y esto significaría que sus hermanos cometieron concierto para delinquir. Alteraron la escena y la versión de los crímenes. Cometieron falsedad en testimonio. Manipularon la versión de los hechos. Y tal vez como un acto de crueldad, la Biblia dice que vieron el sufrimiento de su padre y guardaron silencio en complicidad. La Biblia dice que desde el momento en que Jacob supo que su hijo había muerto, Jacob no volvió a ser la misma persona. Pero resulta que esos actos de ellos son los que ellos están viviendo y hasta ese momento desconocen otro pecado. Y es que al generar una cadena comercial con él, lo sometieron a una posición de esclavitud. La Biblia dice que los ismaelitas lo llevaron a Egipto, donde lo vendieron a un capitán de la guardia del faraón llamado Potifar, y allí fue tratado como esclavo. Así que al llegar a este punto vale la pena decirles algo que ustedes tal vez ya saben, y es que el hermano maltratado y el gobernador de Egipto, Safenat Panea, son la misma persona. Es José, el hijo de Jacob y Raquel. Safenat Panea ha llegado a ser gobernador de Egipto, pero antes fue un hombre humillado, vituperado, maltratado. Hay una canción en la iglesia infantil que dice: de la casa al pozo, vendido fue José. De la casa al pozo, vendido fue José. Maltratado, humillado, lo llamaban soñador. Maltratado, calumniado, llegó a ser gobernador. Ahora bien, estas son las razones por las que estos hombres, cuando están en aprietos frente al gobernador Safenat Panea, es decir, José, quien además ya los reconoció, aunque ellos a él no, entonces dijeron, versículo B del capítulo 42, verso 21, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Querida iglesia, para cuando estos 10 hijos de Jacob pronuncian estas palabras, la Biblia nos muestra que han pasado 22 años desde que todo esto aconteció. 22 años desde que intentaron matarlo, desde que lo secuestraron, desde que le robaron quitándole sus pertenencias, desde que lo metieron bajo tierra, desde que armaron una falsa escena del crimen para decir que otra cosa había ocurrido. Han pasado 22 años. Tiempo suficiente como para que un hecho se olvide. 22 años. Sin embargo, la Biblia resalta que ahora la conciencia de ellos ha hablado, manifestando que el pecado contra su hermano no quedó en el olvido, sino que al contrario a eso, ese pecado ha traído unas consecuencias de las que será casi imposible salir. Todos hemos pecado mucho. Que no lo entendamos y no lo reconozcamos es una cosa, pero que hemos pecado es tan cierto que sus consecuencias son evidentes en el mundo y en nosotros mismos. Que hemos pecado es tan cierto que Dios lo afirma en la Biblia
E incluso lo vemos en nuestra propia imperfección. Que hemos pecado es tan cierto que nuestro pecado requiere un arrepentimiento genuino, pero también la búsqueda de una redención y, por supuesto, de un redentor. La expresión de estos hermanos en la que afirman sin duda estar sufriendo las consecuencias de lo que hicieron con su hermano, procede del mismo lugar de donde procede el dolor de nuestros pecados del pasado y del presente cuando estamos en aprietos o cuando desde nuestro interior hace que una situación de pecado nos ponga en estado de incomodidad. ¿Se ha dado cuenta usted que la mayoría de nosotros relaciona nuestros momentos de escasez económica o de enfermedad o de problemas familiares con nuestros pecados del pasado? Este dolor de los pecados del pasado que no hemos confesado, que no hemos corregido y que en muchos casos no se podrán corregir, proceden de, uno, la conciencia. Para cuando estos muchachos están pronunciando palabras y diciendo, estamos en aprietos como consecuencia de lo que le hicimos a nuestro hermano, no había ningún registro escrito que contara lo que ellos habían hecho. La Biblia y la Torá particularmente fue escrita muchos siglos después, por lo menos 5 siglos después de que esto sucediera. Sin embargo, aunque no estaba escrito, aunque no había un fiscal investigando el caso, aunque no había un juez, la Biblia dice que a estos muchachos los estaba persiguiendo su propia conciencia. La conciencia es un sistema de advertencia que Dios ha dado a la humanidad. Y Dios ha dado esta forma de advertencia a manera de un sistema para que la humanidad reaccione al pecado y para que la conciencia produzca en nosotros la acusación moral y la culpa de nuestros pecados. El Espíritu Santo, por pluma del apóstol Pablo, hablando de cómo Dios permitió que la ley que Israel recibió y en la cual debían meditar de día y de noche, aunque las demás naciones no la recibieron de manera escrita, Pablo dice que sí fue puesta en todas las naciones la ley de Dios por medio de su conciencia, para que les alerte cuando actúan con pecado o no. En Romanos capítulo 2, versículos 12 y siguientes, la Biblia dice, todos los que han pecado sin conocer la ley, está hablando específicamente de la ley de Moisés, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles, mire esto, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Permítame, me hago entender. Es como si Pablo estuviera contrastando. Hay judíos y hay no judíos. A los judíos Dios les dio la ley con mandamientos que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Eso es lo que dice el mandamiento. Eso estaba escrito. Pero Pablo dice, a los gentiles no les dio esa ley, pero se las puso en el corazón. Así que lo que Dios hizo cuando le entregó a Israel la ley escrita fue permitir que quedara un registro de lo que finalmente todos los hombres hemos recibido. Hay muchas personas que no saben que ese es un mandamiento, pero por naturaleza lo cumplen. Respetan a sus padres, honran a sus padres, cuidan a sus padres. Sigamos leyendo. Volvamos al verso 14. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos aunque no tengan la ley. Y mire lo que dice Pablo. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Pero mire quién lo atestigua. Como lo atestigua su conciencia.
pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Puede ser que una persona no conozca los 613 preceptos de la ley del Señor. Puede ser que nunca los haya leído, puede ser que nunca se los hayan enseñado, pero aquí viene lo grave del asunto. Dios ha escrito en el corazón de toda la humanidad lo que es bueno y lo que es malo. Y finalmente, no solo Dios los escribe, sino que a cada uno nos da conciencia para que la conciencia o nos acuse o nos excuse. Tal vez usted con frecuencia ha tenido una situación en la que después de haber dicho o hecho algo, se le activa un extraño sentimiento de incertidumbre e incluso de tristeza que constantemente le hace recordar una situación en la que usted participó y que, aunque usted no lo quiera reconocer, sabe que actuó mal. Puede ser que usted argumente que sus palabras o acciones fueron basadas en la verdad, pero usted bien sabe que esas acciones y palabras fueron crueles, desmedidas y pecaminosas. En ocasiones, y dado que nadie sabe lo que pensamos, y es más, casi nadie sabe hasta lo que hacemos y decimos, creemos que esos actos han quedado en el olvido. Deseamos que nadie lo sepa y buscamos ocultar para que nuestro entorno no sepa lo que hemos dicho o hecho. Pero en nuestro interior hay un constante martilleo que señala esa palabra que dijimos o ese acto que hicimos. Y ese martilleo proviene de la conciencia. Y esa conciencia claramente nos culpa por lo que hemos dicho o hecho. Los hijos de Jacob, los 10 hermanos, siempre supieron que estaban actuando mal. Su odio, su envidia, su descortesía y todos los actos delictivos que hicieron en contra de su hermano siempre estuvieron recibiendo una advertencia que ellos silenciaron y que solo cuando estuvieron en problemas 22 años después se permitieron reflexionar en la crueldad, en la maldad y en la pecaminosidad de sus hechos. Querido hermano y hermana, queridos amigos, si algo está mal hecho, no importa cuánto tiempo pase, la conciencia siempre te dirá que está mal hecho. Si volvemos al capítulo 42, versos 21 y 22, dice, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Observe qué palabras estas. En el capítulo 37 dice que incluso lo trataban de este mocoso, pero ahora su conciencia está señalando lo que son hermanos. Su conciencia siempre se los dijo, pero solo hasta ahora están reflexionando. Y como si fuera poco, van a recordar no solamente el final del episodio, sino que mire lo que está señalado. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén. Yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Es decir, ahora no solamente su conciencia, sino que hay un segundo testimonio. Uno de sus hermanos dijo, no le hagan caso. No le hagan daño. Luego él dice, ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. La Biblia menciona varios tipos de conciencia. Para efectos de este sermón mencionaré algunos. Menciona la conciencia encallecida o cauterizada. La conciencia encallecida o cauterizada. Conciencia encallecida en el contexto bíblico y espiritual se refiere a una conciencia que ha sido insensibilizada por el pecado repetido y la falta de arrepentimiento. Algunas versiones usan el término cauterizado
para hacer referencia a que este tipo de conciencia es como una quemadura o cicatriz en el tejido espiritual que impide sentir remordimiento, dolor, culpa, vergüenza o distinguir entre el bien y el mal. Si usted alguna vez ha tenido una quemadura y fue una quemadura de grandes proporciones, usted se da cuenta que eso duele mientras sana, pero en ocasiones esa herida ni siquiera duele, ni siquiera tiene sensibilidad. El apóstol Pablo, hablando de este tipo de conciencia y como un asunto que he traído de manera relativa para este sermón, dijo: tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Pregúntele a un campesino que todos los días usa el azadón o la gambia o el pico y que le han salido muchas ampollas y que esas ampollas con el paso del tiempo terminaron convirtiéndose en callo. ¿Te duele? ¿Y qué van a decir ellos? No duele. Son insensibles en esa parte. No hay ningún acercamiento al dolor, por eso son tan fuertes. Pablo está diciendo, hay conciencias que son así. Están tan encallecidas que no hay ninguna sensibilidad hacia el dolor. Así que cuando José sufría por los abusos de sus hermanos, la Biblia dice que contrario a insultarlos o provocarlos, él no empezó a decirles: ay, 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 le voy a contar a mi papá, suéltenme que los voy a meter en problemas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice que él les pedía compasión. Por favor, no me hagan daño. Por favor, no me quiten la vida. Sin embargo, estos hermanos tenían su conciencia como cuando una quemadura daña un tejido de la piel. Es decir, fueron insensibles. Ellos en ningún momento dijeron: qué pesar. Tampoco dijeron: acabemos ya con esto. Tampoco dijeron: ya está bien la lección, eso bastará para que aprenda. No, ellos no sintieron dolor. Su conciencia estaba insensibilizada por su propio pecado, pecado que era manifestado con odio, envidia y además un pecado que era sus deseos de verlo muerto. Tal vez en muchas situaciones hemos actuado así. Hemos actuado callando la voz de nuestra conciencia y la alerta que proviene de Dios por medio de su Espíritu. Y también usted ha experimentado que algunos han actuado así contra usted. No les duele y no les va a doler. ¿Por qué? Porque tienen su conciencia encallecida, cauterizada, insensibilizada. En ocasiones muchos de nosotros nos quedamos esperando que otros vengan en arrepentimiento para pedirnos perdón por lo que han hecho contra nosotros. No volverán por una razón: su conciencia está encallecida, insensibilizada. Lo curioso de este asunto es que así como para que la piel vuelva a sentir y a tener sensibilidad se hace necesario quitar el callo, la Biblia dice que Dios entristece a los de conciencia encallecida. Dios entristece a los de conciencia encallecida. Una constante que encuentro en la Biblia y en la vida cotidiana es que Dios permite que una y otra vez tengamos claridad y conciencia del bien y del mal. Seamos sinceros, todos sabemos lo que es el bien y todos sabemos lo que es el mal. Dios llama al arrepentimiento por medio de una expresión amorosa. ¿Sabe, hermanos? Algunas veces esta expresión amorosa, como Dios nos llama al arrepentimiento, es por medio del pastor. Tantas predicaciones deben tener algún significado y algún sentido. ¿A ustedes no les parecería que sería suficiente con aceptar a Jesucristo una vez y para siempre y nos desconectamos? Ya lo acepté, igual la salvación es por gracia, así que ya soy salvo. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que vivamos como comunidad y que siempre haya enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y saben qué es la enseñanza de la palabra de Dios?
Es el llamado amoroso de Dios a su propio pueblo para que constantemente vuelvan en arrepentimiento a Él. Pero también algunas veces Dios nos llama al arrepentimiento por medio de un texto bíblico. ¿Le ha pasado a usted que usted lee un texto bíblico y usted siente que el Espíritu del Señor hizo que usted enfocara sus ojos en ese texto? Escuché a un predicador alguna vez diciendo, esos son los codazos del Espíritu Santo. ¿Por qué no le da un codacito a la persona que tiene a su lado y le dice, quiero ser un codazo del Espíritu Santo para ti? ¿Qué le parece a usted las advertencias de Dios llamándonos al arrepentimiento cuando nos alerta por medio de nuestros padres? Hermanos, nuestros padres no fueron dados, y quiero hablar exclusivamente con o más bien con todos, pero de una manera particular con los jovencitos. Nuestros padres no nos fueron dados por Dios solo para que nos den cosas o nos provean. Ellos son alerta de parte de Dios cuando Él mismo nos está llamando al arrepentimiento. ¿Quién le dice a uno las cosas con mayor volumen e incluso algunas veces sin ninguna pena? Los padres. A uno en la calle le dicen, oye, me parece que no dijiste completamente la verdad, pero los padres le dicen a uno, usted es un mentiroso. En la calle le dicen algunas veces a uno, creo que deberías trabajar un poquitico más en la generosidad. Los padres le dicen a uno, usted se comportó como un muerto de hambre. En la calle le dicen a uno, estás estresado, es que siento que tienes mal olor en tus axilas, estarás muy preocupado, te estará generando estrés algo. En la casa el papá y la mamá dicen, báñese hombre, deje de ser cochino. ¿Y a quién le gusta que le digan eso? A nadie le gusta. Sin embargo, es una forma como Dios está entristeciéndonos para alertarnos. En ocasiones Dios nos envía amigos con corazón limpio que no callan cuando obramos mal. Consiga amistades con corazón limpio, no consiga amistades simplemente porque le siguen la corriente en sus niñerías y en su inmadurez. Consiga gente con corazón limpio como amigo que le diga a usted la verdad. Sin embargo, ¿sabe qué es curioso? Que Dios nos habla por el pastor, nos habla por medio de su palabra, nuestros padres nos alertan, nuestros amigos con corazón limpio no callan cuando obramos mal. Sin embargo, una y otra vez silenciamos nuestra conciencia y dejamos de escuchar nuestros oídos. Siguen puestas nuestras orejas, pero no le damos sentido a lo que nos están diciendo. Ahora no solamente nuestra conciencia está encallecida, sino que nuestros oídos se cierran para escuchar al Señor. Y saben, Dios actúa. ¿Qué hace Dios cuando cerramos nuestros oídos y cuando nuestra conciencia se encallece? Lo que Dios hace es que prepara situaciones de tristeza para hacernos despertar de nuestra insensibilidad moral. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Corinto, en su segunda carta, en el capítulo 7, versículos 9 y 10, dice, sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. Miren esto. Esto va en contradicción de un evangelio que nos están predicando hoy en día, en el cual nos están diciendo, Dios quiere tu bienestar, Dios quiere tu felicidad, Dios quiere tu prosperidad, Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere ser tu mimador, Dios quiere ser tu consentidor, Él está preparado para hacerte mimitos y para hacerte sonreír. Mire lo que dice. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. De modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado.
Y no es que Pablo se estuviera lavando las manos, y tampoco pretendo yo hacerlo a ustedes, esta mañana frente a ustedes. Lo que pasa es que Pablo va a pasar a explicar qué tipo de tristeza es la que a Dios le agrada. Verso 10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Pastor, fuiste muy duro, entristeciste a nuestro hermano. ¿Se arrepintió? Sí. Gloria a Dios por esa tristeza. Deberías felicitarme en vez de criticarme. Llama a un hermano menor: papá, fuiste muy duro con nuestro hermano, lo trataste con mucha crueldad. ¿Se arrepintió? Sí. Entonces, hijo, felicítame, no me critiques. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Hay otra tristeza, la que viene del mundo. Esa produce la muerte. Querida iglesia, el odio, el orgullo, la envidia, la inmoralidad, la mala administración, el mal carácter, las mentiras, la infidelidad conyugal, las prácticas espiritistas, el homicidio, incluido el aborto, la no práctica del bien y lo justo, y todo pecado practicado, así como nuestros hermanos nos mostraron hoy, 80 pecados, 80, y nos quedamos cortos. Hermanos, la práctica de todo eso encallece nuestra conciencia. ¿Y qué va a hacer Dios después de varios llamados? Él entristecerá al pecador. Él hará que ese pecador esté en situaciones de aprieto y depresión. Dios va a traer situaciones donde ese pecador tendrá que pasar por enfermedad, por escasez, por pérdida de lo material. Incluso muchos tendrán que pasar por el divorcio, por el daño a la reputación, por la vergüenza pública e incluso por la miseria. Y alguien dirá: ¿por qué? Porque Dios quiere llevarnos al arrepentimiento. ¿Creen ustedes que se complace Dios en nuestro dolor? No se complace. Por el contrario, la Biblia dice, por medio del profeta Isaías, por medio del profeta Daniel, por medio del profeta Ezequiel, Dios se entristece con nuestras situaciones de dificultad, pero Dios lo hace para que nos duela, así como cuando es necesario quitar un callo para que la piel vuelva a tener sensibilidad. Recordemos lo que estos hermanos de José han dicho. Sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Y mire lo que dice la Biblia: por eso ahora nos vemos en aprietos. En ocasiones somos tan insensibles y nuestra conciencia está tan encallecida que en vez de preguntarle a nuestra conciencia el por qué estamos en aprietos y empezar a confesar lo que hicimos mal, tenemos la mala costumbre de dirigirnos a nuestro Dios de manera irreverente para reclamarle a Él: ¿por qué a mí? ¿Por qué me enviaste esto? Y estamos ignorando que Dios nos está entristeciendo porque quiere llevarnos al arrepentimiento. Pero quiero que sepa además que, en tercer lugar, las situaciones de pecado siempre traerán consecuencias. 3, las consecuencias. Una cosa es haber sido salvo por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, no hemos hecho algo bueno que merezca que Dios nos salve. Él lo ha hecho por su ternura. Él nos escogió porque Él quiso, porque es soberano, porque puede. Esa es la gracia de Dios. Una cosa es que entonces hayamos recibido en Cristo Jesús su gracia y que hayamos sido perdonados para no ser condenados. De hecho, la Biblia dice eso. Pablo, mire lo que dice Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pregunto, ¿hay aquí alguno que no ande conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? ¡Wow!
No voy a repetir la pregunta. Me parece que esa fue una respuesta muy clara. Sin embargo, asumiré que le estoy predicando a gente perdonada para decirles, ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. No la hay. Eso sí, debemos perseverar y caminar en el Espíritu, no en la carne. Eso es lo que Pablo dice. Sí hay que perseverar. Pero otra cosa muy diferente es tener que vivir con las consecuencias del pecado. Muchas personas en las iglesias han escuchado el siguiente mensaje: no se unan en yugo desigual, no tienen comunión el creyente y el incrédulo. Sin embargo, se unieron. ¿Qué tienen que soportar? Las consecuencias de un matrimonio mixto en el que el cónyuge incrédulo es el primer perseguidor del cónyuge creyente. ¿Escucharon la advertencia? Sí. ¿Son salvos? Sí. ¿Tienen que vivir con las consecuencias de su pecado? Sí. También en otras ocasiones, además de ser perseguidos por su propio cónyuge, tienen que experimentar el divorcio y el escarnio de sobrellevarlo. Y como si fuera poco, la falta de devoción de los hijos nacidos en ese matrimonio mixto. ¿Cuántas veces se ha dicho en las iglesias, no hagan yunta con los incrédulos? Pero se fueron a hacer una sociedad empresarial con el que es inconverso. ¿Qué pasará por haber acallado su conciencia y hasta haber dicho, no, pastor, es que esta es una hermosa oportunidad, es una bendición de Dios que este empresario quiera hacer sociedad conmigo? Te advierto de una vez, tendrás que pasar por problemas jurídicos, por estafa, por abuso, por robo, por daño a tu reputación y por pérdidas. ¿Por qué? Porque el mandamiento estaba escrito, pero como no hiciste caso, tienes que lidiar ahora con las consecuencias. Recordemos lo que dijeron ellos y he sido muy repetitivo. Verso 21, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Razón tiene la palabra de Dios cuando dice que las acciones de una persona determinarán sus resultados. Querida iglesia, antes de tomar una decisión, recuerde, sus decisiones siempre traerán consecuencias. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 6, versos 7 y 8, y a nosotros también dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Iglesia, en muchos casos las consecuencias van a ser irreversibles. ¿Quién puede reversar la decisión de una inmoralidad sexual en la que las consecuencias son un embarazo no deseado? ¿Quién puede reversar la decisión y la consecuencia que produce esa decisión de una inmoralidad sexual cuando llegó una enfermedad de transmisión sexual? ¿Quién puede reversar la decisión de una inmoralidad sexual cuando se está casado y la consecuencia es que el cónyuge decide no perdonar? ¿Quién reversa eso? Y quiero aclarar algo. En cuanto al embarazo no deseado, no piense que reversar la decisión es abortar, porque eso es homicidio. Así que ahora ya no estás en un pecado de inmoralidad sexual. Ahora estás en una espiral diabólica que te va a llevar de pecado en pecado. Además, para muchos, el no haber hecho caso a su conciencia se les convirtió en la oportunidad para caer de la gracia de Dios. Este es un tema muy debatible en la teología cristiana. Y no hay nada mejor que cuando hay un debate en teología uno recurra a la Biblia para saber qué es lo que Dios ha dicho por medio de su Espíritu. ¿Se puede caer de la gracia de Dios? Sí, se puede caer de la gracia de Dios. ¿Por qué?
por haber permitido que la conciencia encallecida no midiera las consecuencias de nuestros pecados. Pablo, hablándole a Timoteo en el capítulo 1, versos 18 y 19, dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla. Mire esto, y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. ¿Se ha dado cuenta que en nuestras congregaciones casi cada cierto tiempo dejamos de ver a hermanos nuestros que no volvieron a congregarse? La mayoría de ellos no se van porque van en busca de otra iglesia. No se van porque una incomodidad hizo que quisieran estar apartados de la congregación. La mayoría de gente que se va de una congregación se va porque anda en pecado. Y ese pecado lo que hace es que con el paso del tiempo, esa conciencia que está encallecida los lleve a naufragar de la fe. Pero quiero decirles algo. Algunas veces no se naufraga de la fe. Algunas veces se permanece en la fe. Pero hay una consecuencia que es la más dolorosa y difícil de soportar mientras caminas con Jesús. La más grave es naufragar de la fe. Pero estoy hablando de si caminas con Jesús, si sigues caminando con Jesús, hay una consecuencia que es la más difícil de soportar. Y esa consecuencia está compuesta de dos elementos: la culpa y la vergüenza. ¿Acaso no tenemos en nuestras congregaciones hermanos que por causa de su conciencia encallecida no escucharon la advertencia del pastor, no escucharon lo que Dios decía por su palabra, no escucharon a su propia familia, no escucharon a sus propios amigos, cayeron en inmoralidad sexual? Viven las consecuencias de una manera muy pronta. Luego vienen en arrepentimiento, se consagran, pero ¿sabe algo? Puede ser que no haya dejado a una persona en embarazo o que ya no haya quedado en embarazo, puede ser que no tenga una transmisión sexual, pero hay algo que les va a doler toda la vida y es la culpa y la vergüenza porque ellos conocían la advertencia. Y para no llevarlo solo a los casos de los que han pecado con pecados escandalosos, quiero decirles: todos hemos pecado contra el Señor, y si algo quisiéramos es quitarnos de la conciencia la culpa y la vergüenza. A pesar de nuestra maldad, Dios ha provisto una manera de limpiar nuestra conciencia. 4. La sangre de Jesús el Señor. ¿Lucha usted con una culpa, vergüenza o dolor por sus pecados del pasado? ¿Le gustaría volver el tiempo atrás y no hacer lo que hizo? ¿Le duele recordar episodios del pasado? Hay temas que por vergüenza usted ha mantenido ocultos y desea que nunca nadie hable de ello. Quiero decirle, no es usted la única persona a la que le pasa eso. Todos tenemos dolor en nuestra conciencia por haber pecado contra Dios, por haber pecado contra nosotros y por haber pecado contra las personas que amamos. Es cierto que esos recuerdos no siempre están en nuestra memoria, pero cuando por alguna razón vienen a nuestra mente, o cuando por alguna razón que Dios mismo ha confeccionado estamos en una situación de aprieto como los hermanos de José, es casi imposible no relacionar esos pecados con las consecuencias del presente. Por un lado, quiero que sepa que no hay nada humanamente hablando, por espiritual, justo y religioso que parezca, que pueda limpiar su conciencia. Humanamente no hay nada que pueda borrar de nuestra conciencia nuestros pecados, no lo hay.
En Hebreos capítulo 9, versículo 9 dice: esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Humanamente hablando, no hay ayuno, no hay disciplina espiritual, no hay acción por bondadosa que parezca, no hay acto de generosidad por bueno que sea para otros que pueda limpiar nuestra conciencia. Humanamente es imposible limpiar nuestra conciencia. Es imposible. Pero por otro lado, Dios ha provisto la manera en que la culpa, el dolor y la vergüenza sean aliviadas. Y esto que Dios ha provisto es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El verso 14 de Hebreos 9 dice: si esto es así, es decir, si es imposible que algún acto religioso limpie nuestra conciencia, y si la sangre de algunos animales en el antiguo pacto limpiaba al pecador por un tiempo, aunque no a su conciencia, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios? Mire esto: purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Observe que aquí ya no es a fin de que nos sintamos bien, a fin de que nos sintamos cómodos. Hay un fin: servir a nuestro Dios. Amigos y hermanos, al llegar a nuestro Dios en arrepentimiento genuino, cuando nos venimos y nos arrepentimos y damos pasos de fe como el bautismo y empezamos a discipularnos porque hemos aceptado el llamado de Dios, ese día, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, nuestra conciencia será acallada para que nunca más vuelva a sentir culpa, dolor y vergüenza por nuestros pecados del pasado. Nunca más. En ese instante hemos sido completamente limpiados y perdonados por la sangre del Señor Jesús, por su obra redentora. No olvide que ya sabemos que tal vez tenga que lidiar con las consecuencias, pero usted ahora tiene su conciencia acallada frente a lo que ya le fue perdonado. Tal vez usted dirá: pero pastor, he aceptado a Jesucristo y he sido salvo, pero en ocasiones siento que mi conciencia me culpa y me hace sentir condenado y siento vergüenza. Le diré dos opciones que hay para que eso siga ocurriendo en su vida. Tal vez hay pecados que usted no ha confesado y que muy en su interior usted todavía disfruta y quisiera volver a practicar. Y aunque le dije que su conciencia ha sido acallada por sus pecados del pasado, también debo decirle que Dios no ha desactivado nuestra conciencia y que nuestra conciencia ahora mantiene su función de darnos convicción de pecado porque somos creyentes. Ahora no es solo la ley de Dios. Ahora en nuestra conciencia obra el Espíritu Santo y es Él quien le habla a nuestra conciencia. ¿Ve? Esta es la otra opción. Si usted se arrepintió genuinamente, entonces quien le está acusando, culpando y avergonzando no es su conciencia. Es la culpa falsa en la que el diablo quiere atormentarle, porque la Biblia lo llama a él el acusador de nuestros hermanos. Piense en esto. ¿Todavía siente usted dolor y culpa por algo? Solo hay dos opciones para que lo sienta. Una, muy en su conciencia, muy en su interior usted sigue disfrutando ese pecado. O dos, si usted ya no lo disfruta y le duele, solo queda la otra opción. El diablo te está culpando. Pero quiero que lea bien lo que escribí. Esta es una culpa falsa. ¿Por qué? Porque ya he sido perdonado en Cristo Jesús. Porque ya fui perdonado en su sangre. Porque ya mi conciencia ha sido limpia por medio de su sacrificio expiatorio. Alabado sea el Señor.
A manera de conclusión, esta mañana quisiera hacer algunas preguntas. ¿Te duele vivir con consecuencias de tus pecados del pasado? ¿Te atormentan tus recuerdos? ¿Te gustaría dejar de sentir esa sensación de culpa, dolor y vergüenza? ¿Quisieras sentir la paz de Dios? Solo tienes que hacer una cosa. Acude a la sangre de Jesús el Señor. ¿Y cómo vas a acudir a la sangre de Jesús el Señor? Hay 3 acciones que debes hacer. Confiesa tus pecados ante Dios. Luego que los hayas confesado, recibe el perdón de Dios. Pero además, dedícate a servir a Dios. Al leer una vez más el verso 14 de Hebreos 9 dice: si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Querida Iglesia del Señor Jesucristo, puede ser que usted viva con consecuencias. El Señor le ayudará a lidiar con ellas. Pero lo más difícil que hay, que es que nuestra conciencia esté limpia, tiene solución. Y esa solución se halla en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.